Hola otra vez, qué gusto tenerte de vuelta al podcast de Arte en Femenino, donde hablamos de historia del arte desde una perspectiva de género. Yo soy Sofía y el tema de hoy es uno que creo que es muy interesante y pertinente porque vamos a hablar de tres mujeres que cambiaron el mundo del arte sin haber sido artistas. Porque el arte no solo se hace en los talleres y los estudios, sino también en los salones, en los libros, en las exposiciones y en las conexiones que se construyen para que las obras sean vistas, entendidas y valoradas. Empezando con Johanna Van Gogh, porque si hoy conocemos a Vincent Van Gogh como uno de los artistas más importantes y reconocidos de la historia, no es solo por su talento o por su trágica vida, sino también gracias a una mujer, Johanna Van Gogh. Johanna, también llamada Jo, era la esposa de Theo Van Gogh, el hermano y el principal apoyo de Vincent. Ella había crecido en una familia grande en Ámsterdam, como una niña con mucha educación. Aprendió a tocar el piano, a hablar inglés y eventualmente se graduó de la universidad. En 1889 se casó con Theo después de un año de que él le insistiera y, como ya sabemos, él era el pilar principal en la vida de Vincent. Un año después tuvieron a su hijo también llamado Vincent y en 1891, 2 años después de casarse y después de la muerte del artista, Theo muere y deja viuda a Johanna con un hijo que mantener. Entonces ella hereda de su esposo un departamento en París, algunos muebles y una enorme cantidad de cartas y más de 200 pinturas, que en ese momento no tenían ningún valor, de autoría de Vincent y propiedad de Theo, pero que nadie quería. Todo el mundo le aconsejó a Johanna que se deshiciera de los cuadros, pero ella decidió regresar a Países Bajos, donde abrió una casa de huéspedes para subsistir, pero el objetivo que tenía era, ya cerca de Ámsterdam, recuperar los contactos artísticos de Theo. Por un tiempo trabajó traduciendo cuentos del francés al inglés y holandés para ganar dinero y, como dato curioso, en contra de su familia fue una de las miembros fundadoras del movimiento socialista de las mujeres. En estos primeros años de 1890 decidió organizar múltiples exposiciones con la obra de Vincent Van Gogh y, aunque justo por sus contactos logró convencer a ciertos críticos y compradores de darle una oportunidad a su trabajo, también recibió críticas no solo a la obra de Vincent, sino a su labor por querer exponerla, como lo que dijo sobre ella el artista Richard Rowland Holst. Abro comillas. La señora Van Gogh es una pequeña mujer encantadora, pero me irrita cuando alguien habla fanáticamente de un tema del que sabe aproximadamente nada. Y a pesar de que está cegada por el sentimiento, todavía piensa que está adoptando una actitud estrictamente crítica. Es una baboseada de niña, nada más. El trabajo que la señora Van Gogh más le gustaría es el exagerado y sentimental. Pero esto no la detuvo. Ella siguió organizando estas presentaciones y, quizá más importante, hace el trabajo extensivo de editar, organizar y traducir toda la correspondencia entre Vincent y Theo, que publica por primera vez en 1914 en holandés. Y esto es justo lo que hace para nosotros la vida y obra de Vincent Van Gogh tan impactante e inmediata y que haya premiado tanto desde entonces. Johanna murió en 1925 mientras aún trabajaba en traducir las cartas al inglés. Gracias a que Johanna Van Gogh publica sus cartas y expone su trabajo, es que logra convencer al mundo del arte que éste merecía un lugar en la historia. Y solo así la visión de Vincent no se perdió, y hoy su legado es parte fundamental de la historia del arte. Ahora viajamos a París a inicios del siglo XX, donde una mujer estadounidense se convierte en ella misma el epicentro de la vanguardia artística, Gertrude Stein. A ella quizá la conoces o le puedes poner cara pensando en la película de Medianoche en París de Woody Allen, protagonizada el personaje de Gertrude Stein por Kathy Bates. Gertrude Stein fue una novelista, poeta y dramaturga que desde pequeña, siendo de una familia de clase media alta, estuvo muy expuesta a las artes y a una considerada educación de calidad. En su casa se hablaba inglés y alemán. Ella leía a Shakespeare, leía a Robert Burns, a Fielding y otros autores, y participaba en tertulias intelectuales donde conversaba sobre el arte y la literatura. A los 19 años, Gertrude Stein entró a estudiar psicología en The Radcliffe College, que era un anexo de Harvard, y ahí destacó por su inteligencia. Estaba alineada a estudiar medicina, principalmente por recomendación de sus maestros, que ya la consideraban la alumna más brillante. Y de hecho, estuvo 4 años en la carrera hasta que decidió dejarla.
porque en este tiempo la carrera ya le había aburrido, no dedicaba mucho tiempo al estudio y prefería ir, por ejemplo, a la ópera, pero principalmente estaba lidiando con su esfuerzo de integración en un campo que estaba dominado por hombres, y en el que ella no era del todo aceptada. Y esto la hizo ser crítica y consciente de las expectativas impuestas a la mujer de la época y cómo ella no iba a poder cumplirlas. Porque además era una mujer lesbiana que vestía de manera considerada masculina y que no era hegemónicamente bella. En 1899 dio una conferencia titulada El valor de la educación universitaria para las mujeres, pero fue una charla más bien provocativa en donde externó su postura crítica sobre su experiencia y la realidad para las mujeres en este contexto. En la charla dijo, abro comillas, la mujer de clase media promedio, que es mantenida por algún varón, no es considerada económicamente importante. Esta dependencia económica la llevó a convertirse en un objeto sexual, adaptándose al deseo normal del varón y convirtiéndola en una criatura que debería haber sido primero un ser humano y luego una mujer, no en una mujer que es mujer primero y siempre. 4 años después se muda con su hermano Leo a París. Él aspiraba a conseguir una carrera en el mundo del arte y poco a poco Leo consiguió contactos y ambos llegaron a involucrarse en círculos artísticos, de historiadores, críticos, y gracias al dinero que les facilitaba su hermano mayor, empezaron a adquirir obras de arte y a crear una colección. Empezaron con obras de Cézanne, Renoir, Gauguin y para 1905 ya tenían Picassos y obra de Matisse, pura estrellita de vanguardia, y esto les dio bastante legitimidad en el mundo de los coleccionistas. Y el gran crédito es que en este momento era obra de artistas emergentes que estaban apenas convirtiéndose en las figuras consagradas que conocemos ahora, justamente gracias al comercio y la valoración de su obra. Eventualmente Leo se mudó a Florencia, no se llevó mucho de la colección que técnicamente compartían y realmente desapareció y no tuvo mucho contacto con Gertrude después de esta separación. Pero en este tiempo ella apostó mucho por el cubismo. Como vemos en la película de Medianoche en París, Picasso incluso le hace una gran cantidad de retratos, como muchos otros artistas, y justo esto nos habla del respeto y la figura que implicaba Gertrude para los artistas. Y es que al ser una coleccionista tan exitosa y exigente, se convertía también en mecenas. Era su colección la que se prestaba para ser exhibida en museos y galerías. Su casa se convirtió en un punto de encuentro para todos los artistas del momento, que no solamente buscaban su consejo y aprobación, sino que también recibían su apoyo económico y creativo, creando un espacio de discusión y de validación clave para el arte de la época. No es una exageración decir que Gertrude Stein definió una parte muy importante de lo que es conocido como el arte de vanguardia. Y nuestra tercera mujer clave del mundo del arte es nada más y nada menos que Peggy Guggenheim, coleccionista y mecenas del arte. Sobrina del creador de la Fundación de los Museos Guggenheim, Peggy nació en una cuna de oro y a sus 21 años su papá, que había muerto en el hundimiento del Titanic en 1912, le heredó a su nombre una fortuna de lo que serían aproximadamente 20 millones de dólares en la actualidad. Entonces ella decide viajar a Europa. Llega a París en los años 20 y conoce a quien sería su primer esposo, Lawrence Bale, que era un artista y descubre el mundo de la vanguardia artística. Aquí entra en contacto con artistas como Mina Loy, Beckett o Duchamp, quien ella recordó siempre como una de las personas más influyentes de su vida. Aprendió del arte moderno, del surrealismo, el arte abstracto y un poco más de 10 años después su madre muere y le deja otra enorme cantidad de dinero y es entonces cuando decide abrir una galería en Londres. Este sería el primer paso en su carrera como coleccionista y mecenas. Se dedica a buscar artistas emergentes, tiene el lema de comprar una obra por día y lo hace, gastando miles de dólares en pinturas y esculturas. Planeaba abrir un museo de arte moderno en París y era ya reconocida como una gran coleccionista, pero en consecuencia de la Segunda Guerra Mundial tuvo que refugiarse en el sur de Francia y eventualmente en 1941 en Estados Unidos. En Nueva York abrió su galería llamada Art of the Century, que era un espacio para exposición y venta de obra principalmente surrealista y abstracta, y una de sus principales exposiciones se llamó 31 Mujeres, porque justo exponía obra de 31 artistas, algunas conocidas, otras aún emergentes, eh, y esta fue una de las primeras muestras dedicada exclusivamente a mujeres artistas en Estados Unidos. En la nota informativa de la exposición decía, abro comillas, debemos demostrar que la capacidad creativa de las mujeres va mucho más allá de una vena decorativa, como a menudo se ha interpretado en la historia del arte femenino a lo largo del tiempo. Cierro comillas. El objetivo de Peggy con esta exposición era reivindicar la importancia de la obra de estas artistas y su papel como creadoras y no como musas,
pero esto era polémico todavía para la sociedad estadounidense de los años 40, al grado de que algunos medios incluso se negaron a cubrir la exposición. El hecho es que esta no fue su exposición más exitosa, pero sí tuvo muchas otras más en las que engrandeció los ahora enormes nombres de artistas como Jackson Pollock, Picasso o Kandinsky. Peggy no solamente adquiría obras, sino que financiaba exposiciones, promovía artistas emergentes y en el mundo del arte que estaba dominado por hombres fue una de las pocas que usó su posición para dar visibilidad a mujeres como Leonora Carrington o Lee Krasner. Fue una de las grandes impulsoras del arte surrealista y del expresionismo abstracto, y sin ella el arte del siglo XX sería también muy distinto. Su museo en Venecia, que es la última ciudad en la que viviría, sigue siendo una de las colecciones más importantes de arte moderno, pero más allá de las obras, su impacto está en la manera en la que desafió el sistema para abrir espacios a artistas que, sin su apoyo, quizá nunca habrían sido reconocidos. Las mujeres han estado siempre en el mundo del arte, y no solo creando, sino también sosteniendo, difundiendo y transformando la manera en la que lo entendemos. Johanna Van Gogh, Gertrude Stein y Peggy Guggenheim son solo 3 ejemplos de cómo el arte no solo se construye con los pinceles y en los lienzos, sino también con palabras, con visión y con el esfuerzo de quienes lo defienden y lo impulsan. Espero que hayas disfrutado este episodio y que la próxima vez que veas una obra de Van Gogh, una pintura cubista o una muestra de arte moderno recuerdes que hay mujeres detrás de todo eso, incluso si sus nombres no siempre aparecen en los libros de historia. Muchas gracias por escuchar, no olvides compartir este episodio y contarme qué te pareció. Nos escuchamos en el próximo episodio de Arte en Femenino.